lo que se viene a demostrar es que este no es un caso aislado o no se trata de manzanas podridas como nos quieren hacer ver. Una vez más, utilizan su paso por las instituciones, sus pasos como cargos públicos para enriquecerse ilícitamente. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán y que le ha afectado de lleno. Hoy parece que dieron unas declaraciones muy enfadados, pero luego no se actúa con firmeza. Se dice, estamos muy enfadados, pero ojo, que hay que dar todavía un giro de 180 grados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, del Partido Socialista, dijo, oye, vamos a hacer una ley de prostitución. Simplemente, una vez más, creo que es una nube de humo, pues, o una estrategia, una maniobra de distracción del Partido Socialista para decir, oye, no, que seguimos aquí en el PSOE, seguimos siendo feministas a pesar de todo lo que está saliendo y todo el asco que está sintiendo mucha gente de este país. La Diana, con Samuel Saborido. Oye, pues al final sí que va a ser verdad que Cerdán va para adelante. El no santo entró el pasado lunes en prisión preventiva tras su comparecencia ante el Supremo. El juez aceptó la solicitud de la Fiscalía que pedía la entrada inmediata del exsecretario de los socialistas en la cárcel. Decían que había riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Cuando yo leí esto dije, pues ¿no decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez que no había absolutamente ninguna oportunidad de que en el PSOE se destruyesen pruebas? ¿Cómo puede ser que no esté de acuerdo con esto la Fiscalía? Una Fiscalía que, aparte de depender de Sánchez, como a él le gusta reiterar alguna vez, ha mostrado en varias ocasiones tener una exquisita cercanía con el Ejecutivo. ¿Esto deslegitima ese argumento socialista de nosotros no somos como el PP, nosotros no destruimos nada a martillazos? Aún no sabemos cómo de podrido estará el Partido Socialista. Pinta bastante mal. Han tenido a 2 secretarios de organización manchados, pero no hay nada absolutamente cerrado. Así que quiero hacer un apunte previo. Mira, llevo semanas viendo en redes sociales gente diciendo sueño con que Pedro Sánchez entre en prisión. Yo les pregunto, ¿en base a qué delito? Porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no está ni procesado ni investigado por ninguna causa. Por ninguna. Puede que algunas personas cercanas a él sí, pero él directamente no. La cosa es que esto no solamente lo he visto en influencers y en personas de redes sociales, también lo he visto en cuentas oficiales del Partido Popular. Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que uno, en democracia, aunque crea que el presidente del gobierno debe hacer muchísimo más que pedir perdón con esas lagrimitas de cocodrilo y ese maquillaje, que por supuesto debe hacerlo, uno en democracia espera mucho más nivel de los líderes de la oposición. Sobre todo cuando la oposición la lidera el Partido Popular, que es la formación de los casos aislados. Es que esta misma semana hemos visto a varios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sentados ante un juez por presuntamente haber espiado a una formación política, en este caso a Podemos. Todo por órdenes, presuntamente, del gobierno de M. Rajoy. Esta llamada policía patriótica que se había inventado un informe que vinculaba a Pablo Iglesias con una cuenta falsa que no existía en las Granadinas, donde presuntamente había cobrado dinero de Maduro, de la dictadura de Venezuela. Algo falso, demostrado en más de una ocasión. Y a todo esto estamos a un año de que dé comienzo el juicio de la Kitchen, una operación del gobierno del Partido Popular para intentar frenar a Bárcenas, su ex secretario, digamos, de cuentas, para que no le estallase el caso de la corrupción de la Gürtel al Partido Popular. ¿Qué lecciones puede darnos Feijóo? Hace unas semanas salió un informe, un estudio bastante curioso de la Universidad de Granada. Señalaban los académicos granadinos que los votantes del PP y del PSOE no reaccionan igual ante la corrupción, que los progresistas son más autocríticos y toleran menos a los mangantes, y que los votantes del PP son más partidistas, digamos, y que minimizan la corrupción de los suyos. ¡Qué sorpresa, niño! Hoy en La Diana entrevistamos a Noemí Santana, diputada canaria del Congreso de los Diputados por Podemos. Pues estamos ya con la entrevista. Noemí Santana, secretaria general de Podemos en Canarias, diputada en el Congreso y secretaria de Derechos Sociales en el partido a nivel estatal. Bienvenida a La Diana.
Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. A ti por venir. Lo primero que quiero preguntar, te puedes imaginar que la actualidad nos señala a ese asunto, es cómo ve Podemos el futuro político, la vida política del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido a sus dos exsecretarios de organización, uno en el banquillo, digamos, investigado y el otro directamente en prisión preventiva. ¿Cómo veis la situación política del secretario general del PSOE y presidente del gobierno? Bueno, la verdad que la situación es bastante grave, lo que se viene a demostrar, no solo teniendo un secretario de organización inmerso en una trama de corrupción, sino dos secretarios de organización, lo que se viene a demostrar es que este no es un caso aislado o no se trata de manzanas podridas como nos quieren hacer ver desde el Partido Socialista o como nos quiere hacer ver el propio Sánchez, sino que va mucho más allá. Parece que estamos hablando del caso de corrupción más importante hasta la fecha del Partido Socialista, y lo que viene a demostrar una vez más es que tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, para los partidos de siempre, para el bipartidismo, la corrupción forma parte de su ADN, ¿no? Es una forma de gobernar y tristemente, una vez más, utilizan su paso por las instituciones, sus pasos como cargos públicos para enriquecerse ilícitamente, lo cual nos parece muy triste, que parecía que esa etapa ya la podríamos haber dejado atrás y de nuevo un revival, ¿no? Esta vez con el apellido de Partido Socialista en lugar de Partido Popular, pero seguimos viviendo la misma historia. ¿Cómo vivisteis las declaraciones del presidente en Ferraz? Casi se echa a llorar. Bueno, nos pareció todo una especie de show de paripé y al final te quedas con la sensación de que te están tomando el pelo. Está claro que esa intervención y las medidas o no medidas que puso sobre la mesa son completamente insuficientes para poder continuar de una forma legítima al frente del gobierno de este país. Por lo tanto, nosotras no podemos decir otra cosa que a día de hoy damos la legislatura por acabada o damos la legislatura por muerta. Sánchez, desgraciadamente, parece, o todo el mundo en este país que tenga un poquito de raciocinio, cree que muy difícilmente no fuera conocedor de lo que está pasando en el seno de su partido, cuando esas supuestas manzanas podridas además eran de su círculo especialmente próximo. Entonces podemos dar por perdida la legislatura, ¿no? Me ha dicho que ya se acaba la legislatura. ¿Eso en qué lo vais a traducir? ¿Podemos va a dejar de apoyar las iniciativas que vengan del gobierno? ¿Tumbaría unos presupuestos generales del Estado? ¿Cómo lo vehiculará? Hombre, claramente hacía tiempo que esta legislatura daba signos de estar agotada. Un gobierno que se dice progresista y que prácticamente en esta legislatura no ha sacado adelante iniciativas que supongan pues ningún tipo de transformación para la gente de este país, ni ningún tipo de avance, sino más bien lo contrario. Por ejemplo, signos como pactar el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, el haber comprometido ya gran parte de nuestro presupuesto vinculado al PIB, a gasto militar, a industria armamentística, son signos que ya nos venían demostrando que este presidente, que nosotras apoyamos su investidura, se alejaba mucho de los valores y principios con los que nosotras comulgamos. Evidentemente existen unos presupuestos generales del Estado que reflejen esos compromisos otanistas que ha tenido el gobierno. Nosotras no lo vamos a sacar adelante. Y luego muy difícilmente podemos
creer algunas iniciativas, por ejemplo, que nos han dicho ahora que van a traer un paquete de medidas de regeneración democrática, pues muy difícilmente, viendo, ¿no?, lo que está pasando en el seno del Partido Socialista, nosotros podemos entender que el PSOE es quien debe pues tomar esa iniciativa, ¿no?, de poner sobre la mesa iniciativas de regeneración democrática, porque evidentemente no se la va a creer, va a ser simplemente para salir del paso, así es como lo entendemos nosotras, porque lo que queda claro es que no se toman en serio pues esta lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática. No vamos a decir nosotras que en el Partido Socialista no haya personas honestas, que probablemente, pues claro que las hay, como en cualquier otro espacio político, pero evidentemente, como hablábamos antes, esto no es un caso aislado, es un caso que para que estas personas pudieran materializar pues estas mordidas, esta corrupción, pues tuvo que haber colaboradores necesarios más allá de los que ya conocemos. Probablemente vaya a ser así. Entonces, si Pedro Sánchez mañana cambiase de opinión, que es una cosa a la que nos tiene acostumbrados, y no se presentase ante el Congreso una cuestión de confianza, ¿Podemos le tiraría en esta moción de confianza la confianza al presidente del gobierno? A día de hoy, el señor Sánchez a nosotros no nos genera ningún tipo de confianza. Bueno, tendríamos que valorar, supongo que con qué proyecto va a presentar esa cuestión de confianza. La verdad que un proyecto basado en vótenme a mí porque soy el mal menor, no porque sea algo bueno para este país, sino porque soy lo menos malo, a nosotras evidentemente no nos convence. Por supuesto que también se ha planteado la presentación de una una moción de censura por parte del Partido Popular y evidentemente nosotras también hemos mostrado nuestro rechazo a una alternativa de gobierno que puede representar el Partido Popular con la ultraderecha, porque evidentemente un partido que es corrupto por sentencia judicial tampoco va a representar pues lo que nosotras esperamos para poder cambiar las tornas en este país. Así que la verdad que la situación está difícil, tampoco es responsabilidad de Podemos decidir qué se va a hacer, si se va a convocar elecciones, si va a haber una cuestión de confianza, una moción de censura. Nosotras ahora lo que estamos intentando es centrarnos en el trabajo, por el tiempo que quede de legislatura, en hacerlo lo mejor posible. Evidentemente, pues claro, las leyes que se vayan a debatir en el Congreso, nosotras vamos a estudiarlas muy bien y vamos a intentar que aquellas que puedan ser beneficiosas, pero no vamos a entrar a negociar con el Partido Socialista, pero aquellas que puedan ser beneficiosas y que Podemos pueda instalar su impronta de esas iniciativas y que tal vez pensemos que tengan visos de salir y de poder mejorar un poco pues la vida de la gente, evidentemente, que la vamos a valorar positivamente, pero sinceramente pues ya ha habido leyes que el PSOE nos ha puesto sobre la mesa, que hemos visto que han sido leyes que han descafeinado mucho, que a pesar de que pueden ser pequeños avances, no sé, se me viene a la cabeza como la ley de sostenibilidad, que en el pasado pleno tuvieron que retirarla, que vamos, se lo dijimos claramente, nosotros no vamos a negociar con ustedes en este momento, tienen que traer algo muy bueno para que nosotras decidamos dar nuestro apoyo. Pero no nos va a valer ya con medias tintas.
aunque bueno, no se vayan a sentar a negociar con el presidente del gobierno, si él empezase a plantear medidas claramente de izquierdas, apoyarán esas medidas. Hombre, tendremos que estudiarla, evidentemente, pero sinceramente ya vimos cuáles son esas medidas estrellas que iban a ser revolucionarias para este país. Por ejemplo, cuando Sánchez se retira en esos 5 días de reflexión y nos dice que iba a traer una serie de medidas que iban a resultar revolucionarias en el ámbito, ¿no?, de la persecución de las malas praxis dentro del propio seno del gobierno, de la justicia, ¿no?, que iba a perseguir a los jueces corruptos, a los jueces que desarrollan lawfare, también en el ámbito periodístico, en el ámbito político, y lo que hemos visto es nada. Por lo tanto, sinceramente, no nos esperamos nada de Sánchez a estas alturas. ¿Cómo analizáis, yendo de Sánchez a sus socios, digamos, principalmente a los que tienen 5 ministerios, a la coalición de Sumar? ¿Cómo estáis viendo digamos, la reacción de los otros socios, algunos de izquierdas, otros de derechas, de la investidura? ¿Cómo estáis viendo las reacciones a este caso? Bueno, evidentemente a nosotras nos parece que dependiendo vamos a empezar a hablar de si esas fuerzas están presentes o no en el Consejo de Ministros, pues se está teniendo distintas posturas. Creo que algunas sociedades de investidura no han tenido la valentía de, como nosotros, posicionarse claramente fuera ya de esos apoyos al gobierno, a este gobierno corrupto y otanista. Y bueno, aunque sí que claramente pues quieren hablar sobre el futuro, quieren escuchar a Sánchez en su comparecencia del próximo día 9, pero sí que los veo un poco amilanados, ¿no? Los veo más en ese discurso de miedo a que venga la derecha, miedo a que venga la ultraderecha en un posible proceso electoral, a combatir pues lo que conocemos a día de hoy, es que pues el gobierno pues tenía una trama corrupta también en su seno. Al final, desde donde se estaba delinquiendo era desde las carteras ministeriales, efectivamente. Entonces, bueno, una pues puede intentar ponerse en el sitio, ¿no?, de los socios de gobierno de Sánchez, y evidentemente supongo que no será un trago fácil a día de hoy estar ahí. A mí sinceramente, no me merecería la pena estar dentro de ese gobierno. Probablemente como fuerzas que también conforman Sumar, en este caso el socio de gobierno del Partido Socialista, yo estaría más bien pensando en cómo salir, ¿no?, de ese gobierno. Bueno, hoy parece que dieron unas declaraciones muy enfadados, pero luego no se actúa con firmeza. Se dice, estamos muy enfadados, pero ojo, que hay que dar todavía un giro de 180 grados. Ojo, que, es decir, no dicen, no, ya mi confianza en ti se ha agotado y yo estoy fuera de esto, estoy fuera, y desde fuera, pues ya, si quieres, pues gánate mi confianza a través de acciones políticas, ¿no? Aquí lo que se está diciendo es, bueno, pues yo creo que es como una puesta en escena, que de cara a la comparecencia del 9 ya estará medio pactado entre
la vicepresidenta Yolanda Díaz y el señor Sánchez, pues que se presenten algunas medidas, entonces pues tienen que significar que están muy enfadados, pero que Sánchez o reacciona y pues negocia con ellos algo de cara al día 9 de julio. Yo al menos hice esta lectura en el día de hoy. Tal vez me equivoque, pero a mí me ha parecido muy impostado todo. Para salvar la legislatura, ¿cree que es posible, como solución, digo, algo que creo recordar que se le ofreció a M. Rajoy, fuese que fuese, que digamos que se sometiese a una investidura a algún otro líder del Partido Socialista que se pueda confirmar que no tiene nada que ver con la corrupción? Si en ese proceso pues, ha salido algo que esculpe a Sánchez, pues oye, no serviría, pero que haya una limpieza, que pueda haber una investidura de un socialista, de una persona de izquierdas, sin irnos a elecciones, que salve la legislatura, pero que esté claramente limpio de corrupción, alguien que no haya estado en el gobierno o en la dirección del partido. ¿Cree Podemos que esa es una posible solución? Hombre, por un lado está el posicionamiento que ya un poco ya reflejé, que es que va más allá estos casos de corrupción de Santos Cerdán o de Ábalos, y que probablemente el Partido Socialista esté más inmerso en este caso de corrupción de lo que parece hasta el momento, pero por otro lado, también en otro momento de la entrevista, también he podido expresarme diciendo que evidentemente no todo el mundo, no todas las personas que forman parte del Partido Socialista son personas deshonestas, ni mucho menos. Entonces, bueno, habría que verse en ese momento, habría que verse en ese escenario político, habría que ver qué persona, qué perfil y qué proyecto de país y de gobierno tiene por delante. Y bueno, yo entiendo que nosotras sí que en ese momento pues nos sentaríamos desde nuestra ejecutiva a analizar la situación y ver si mereciera o no el apoyo de Podemos. Ahora, sinceramente, veo muy difícil que el señor Sánchez, por cómo es, por su trayectoria política, dé un paso a un lado o un paso atrás para que otra persona tome el liderazgo del Partido Socialista y sobre todo otra persona tome el liderazgo del gobierno. Realmente yo lo veo complicado, pero evidentemente habría que estudiarlo. No, yo no creo que nosotras no, vamos, ante una situación como la que me planteas, pues no, es decir, estuviéramos en un lado u otro, nos pusiéramos en la negativa o ya pues fuéramos a creer a pies juntillas el nuevo proyecto del Partido Socialista y a tirar hacia adelante simplemente por el miedo a que venga la derecha. Entonces, bueno, yo creo que no es descartable, pero tampoco creo que tan solo con cambiar una pieza por otra, pues ya todo vaya a estar bien. Y en la valoración de ese posible proyecto político que pueda presentar en una realidad paralela otro socialista que pueda suplir durante esta legislatura Sánchez, ¿qué peso podría llegar a tener que se le ofreciese uno o varios ministerios a su formación política? Bueno, creo que en ese caso, y creo además que no me voy a equivocar al decirlo, creo que Podemos no vamos a entrar a estas alturas de la legislatura y visto lo visto a formar parte de un gobierno salpicado por la corrupción y además un gobierno que ha apostado por las políticas militaristas, que ya ha comprometido y ha firmado, por mucho que quieran decir lo contrario, un compromiso de nuestro PIB para gasto armamentístico y que ha pactado, como te decía, el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular y que también durante mucho tiempo no ha respetado pues a nuestra formación política, que
realmente les molestábamos cuando estábamos ahí, y sin embargo fue una legislatura mucho más productiva, ya no solo en iniciativas que salieron adelante y que fueron, como hablábamos, transformadoras para la sociedad, sino que además fue, sin lugar a dudas, una legislatura mucho más tranquila para el señor Sánchez que esta, y sin embargo le molestábamos, nos quiso sacar fuera del gobierno, y ahora que nos va a pedir agua a gritos cuando está pues caminando por el desierto. Sinceramente yo dudaría mucho, y creo que no me voy a equivocar, que podemos entrar en ese supuesto gobierno. Dado que en esos audios, en esos mensajes entre Ábalos y Coldo, pues se señalaba, ¿no? Pues el uso de, digamos, de mujeres como si fueran mercancía, básicamente lo que viene siendo la prostitución. El señor Ábalos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del Partido Socialista, dijo: oye, vamos a hacer una ley de prostitución. Ahora, a estas alturas. Y yo no estaba en el ministerio, pero entiendo que ni la ministra Montero ni la gente que lo rodeaba le faltaban ganas de presentar esto a la pasada legislatura. Imagino que fue por el Partido Socialista, porque no se produjo. ¿Alguien les ha llamado para consultar el contenido de esta moción? ¿Creéis que va a ser lo suficientemente buena como para aprobarse? Y un matiz que me va a permitir un chascarrillo: creo que saldrá dependiendo del voto de Ábalos, porque es que Ábalos tiene que votar esto. Pues evidentemente es todo una incoherencia por parte del Partido Socialista. Si verdaderamente se quisiera sacar adelante una ley que persiguiera a los puteros, especialmente a los propios puteros del Partido Socialista, ya se hubiera hecho en la pasada legislatura. Yo creo que si no hubo empuje hacia esta ley, fue probablemente porque esto no era ajeno a mucha gente pues dentro del propio PSOE, y probablemente sabrían de qué pie cojeaban algunos de los miembros del Partido Socialista, además miembros muy destacados como secretarios de organización o gente que se sentaba en el Consejo de Ministros. Evidentemente el Partido Socialista a día de hoy va a tener muy difícil sacar una ley como esta, porque no va a representar, ¿no?, a los movimientos feministas, que pues ahora mismo lo que están es asqueados, ¿no?, pues con los comportamientos de algunos de sus miembros. Bueno, como todo, habrá que verlo, habrá que estudiarlo, habrá que valorarlo, pero a nosotras nos cuesta mucho creer que una ley que viene de un partido que ha amparado o que ha protegido a esos puteros, ahora de su mano vayamos a tener una ley para perseguir a puteros por fuera del Congreso, ¿no? Y que eso vaya a tener algún resultado o vaya a ser efectivo. Simplemente, una vez más, creo que es una nube de humo, pues, o una estrategia, una maniobra de distracción del Partido Socialista para decir: oye, no, que seguimos aquí en el PSOE, seguimos siendo feministas a pesar de todo lo que está saliendo y todo el asco que está sintiendo mucha gente de este país al escuchar, ¿no?, cómo hablan de esas mujeres. Hablaba usted antes de que ya no por el caso de corrupción, que también, o de presunta corrupción, sino que antes, desde hace años, se veía que esta legislatura, esta concretamente, no tenía mucha cabida, porque no tiene mucha actividad parlamentaria. Por supuesto, nadie se espera que María Jesús Montero quiera los esté escribiendo. Prorrogados todo lo que va de legislatura. Claro. Efectivamente, y un poco de la anterior incluso. Siguiendo este hilo, hay una de las grandes votaciones que se nos prometió al inicio de esta legislatura, que nos prometió la vicepresidenta Yolanda Díaz concretamente, que era la reducción de la jornada laboral. ¿Qué crees que va a pasar con esa reducción? Porque sigue dependiendo de dos formaciones de derechas, como son el Partido Nacionalista Vasco y especialmente Junts per Catalunya. Además, depende de que el PSOE quiera llevarla a cabo, que no sé hasta qué punto cree que va a, digamos, a pelear porque se apruebe, y en una situación frágil parlamentariamente. Además, sumando que, por lo que escuchamos a su formación,
no todo lo que promete Yolanda Díaz les parece precisamente revolucionario en términos de derechos de los trabajadores. Entonces, incluso con su voto, quizá tampoco podrían llegar a contar si no fuese todo lo, digamos, revolucionario, por repetirme, que podría llegar a ser. ¿Qué cree que pasará con la reducción de la jornada laboral? Bueno, en este caso yo he sido la diputada por parte de Podemos, que ha estado reuniéndose con el Ministerio de Trabajo para tratar pues esa reducción de la jornada laboral. Me he reunido en sendas ocasiones con el secretario de Estado y, y bueno, ellas tenían la voluntad de poder introducirlo y llevarlo a pleno, según nos decía, antes de que acabara el periodo de sesiones, antes de verano. Por lo que podemos ver, parece ser que esto va a ser imposible. Ya vemos que lo que son los plenos ordinarios ya finalizaron. En estos días, el 8 y 9, tendremos plenos extraordinarios. Ya nos han pasado orden del día y al menos en el pleno de la próxima semana, del 8 y 9, la reducción de la jornada laboral no va en ese orden del día. Creo que están encontrando muchísimas dificultades en algunas de esas fuerzas que apoyaron la investidura, como es Junts o PNV, y que no cuentan con los números, no les dan los números. Nosotros, a pesar de que podamos tumbar pues propuestas que vengan por parte del Ministerio de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, lo que nos mueve no es ni mucho menos ningún tipo de rencor o de dolor. Cuando nosotras, por ejemplo, tumbamos el Real Decreto Ley del subsidio para mayores de 52 años, lo hicimos porque dentro del contenido había recortes. Y a pesar de que fue muy difícil de defender cuál fue nuestra postura inicial ante el decreto ley, pues y que tuvimos todos los medios en contra, pues diciendo que Podemos hacía esto pues por revancha hacia Yolanda Díaz. Luego se demostró que el Real Decreto evidentemente incluía, como nosotros decíamos, recortes para la clase trabajadora y las personas más vulnerables, como eran en este caso los mayores de 52 años, que verían reducido su tiempo, su base de cotización. A día de hoy, si lo que nos va a presentar la señora Díaz es un avance, viéndose reducida la jornada laboral, pues evidentemente nosotros a priori, salvo que incluya una cláusula B, C, D, como aquel Real Decreto Ley, nosotras no vamos a votar en contra de esto. Cualquier cosa que sea positiva para la clase trabajadora de este país, evidentemente va a contar con el apoyo de Podemos. Ahora, lo que no queremos es que haya sorpresas, que luego leamos pues lo que nos presenten y veamos que se esconde algo que vaya a ser perjudicial para la gente, porque entonces bueno, ya ahí ya les hemos dicho claramente que entonces sí, que se olviden de nosotras. Bueno, me va a reconocer, perdona que le insista, que algo de revancherismo sí que hay con Yolanda Díaz y con su espacio político, aunque sea por querer a Montero no es ministra, aunque sea porque les han tratado mal, algo de venganza sí que hay. No le digo en ese asunto concreto, pero algo de ganas, digamos, de vengarse, me imagino que ustedes tendrán. Bueno, sinceramente Podemos creo que no actúa nunca desde el dolor, evidentemente que se nos hizo muchísimo daño, que se maltrató a una compañera nuestra, ministra, que además ha traído los avances en políticas feministas más importantes de este país, y no porque lo digamos nosotros, sino porque además las estadísticas los avalan. De hecho, nuestro país, desde que ella ha dejado de ser ministra y ha entrado en el Ministerio Ana Redondo, ha bajado posiciones en todos los rankings, tanto a nivel nacional como a nivel
internacional sobre el desarrollo de políticas feministas y LGTBIQ+. Y claro que nos pareció detestable lo que se hizo no solo con la compañera Irene Montero, sino con otras muchas personas dentro de nuestra organización política, que se les denostó simplemente por, no sé, por no caer bien o porque se pensaba que ya no eran válidos o atractivos electoralmente, cosa que después se demostró que tampoco era cierta en esas elecciones europeas, donde Irene consigue su acta de diputada, donde Podemos con muchísima fuerza y en solitario casi consigue los mismos votos que otro espacio político o la coalición electoral Sumar, y se vuelve a desmontar el relato que nos querían instalar. Y evidentemente, hombre, claro que hay, yo más que resentimiento, yo diría, claro que hay un poquito de dolor, pero vamos, nosotros no nos vamos a poner el dolor por encima de lo que sea bueno para la gente de este país. Volveremos luego, si le parece, a los asuntos, digamos, de dinámicas de la izquierda, que quien conoce este podcast sabe que lo solemos tratar, pero vamos a seguir hablando de algunos asuntos de actualidad, porque, bueno, uno que no es actualidad concreta, pero sí se ve afectado, digamos, por la situación parlamentaria que vive el gobierno, incrementado ahora por la debilidad que le produce la presunta corrupción, es algo que tristemente lleva paralizado el resto durante toda la legislatura, que es dotarle de solución a los menores migrantes que en tu tierra precisamente están buscando una solución, digamos, que pueda vivir humanamente en el territorio español, y que el gobierno quizás busca, pero no busca con toda la energía que tendría que tener una solución para estos, y la derecha se lo bloquea las soluciones, porque por un lado el PP depende de Vox y Vox le ha dicho que con menas no trata, y directamente, en algunos casos por odio, a de dónde proviene. ¿Crees que va a haber una solución en lo que queda de legislatura para estas personas, o tenemos que, digamos, aceptar que no la van a tener? La verdad que nosotras estábamos bastante esperanzadas, aunque sabíamos que no iba a ser la solución definitiva, pues con esa modificación de la ley de extranjería, pero una vez más se demuestra que cuando no hay voluntad política por todas las partes, pues se puede bloquear, aunque haya una mayoría parlamentaria que quiere buscar una solución al problema. A mí este tema me toca especialmente, estoy especialmente sensibilizada, no solo porque sea canaria y veo lo que está ocurriendo en mi tierra, la situación de muchos de estas menores que viven en unas condiciones que evidentemente no son dignas para ellas. Nosotras en la pasada legislatura incluso tuvimos responsabilidades de gobierno en el gobierno de Canarias, y además teníamos las competencias de tutela y guarda de menores migrantes, y sabíamos lo difícil que era poder gestionar algo como esto sin ayuda por parte del Estado. Canarias en solitario no puede hacerse cargo pues de un reto tan importante como el que tenemos por delante con las personas migrantes, y especialmente poniendo el foco en las menores migrantes. A día de hoy en Canarias hay niños y niñas que viven en unas condiciones lamentables, que viven hacinados en estos centros de menores, donde ya apenas se da abasto pues para poder darle a los niños un proyecto de vida, que al fin y al cabo es lo que estos niños vienen buscando cuando llegan a nuestro país. A mí me parece que si no hay una reforma legal más allá de la que se ha hecho, en donde el Estado asuma parte de la responsabilidad en la tutela y guarda de estos niños, y donde no se deja a voluntad de cada territorio y cada comunidad autónoma pues esa solidaridad, sino que pues deba ser una responsabilidad que se asuma por ley y no por una cuestión de voluntariedad, el problema va a seguir aquí latente.
ya le digo, nosotras sí que pusimos un poco de esperanza en que la situación pudiera mejorar algo con la modificación de la ley, pero lo que estamos viendo es que no ha funcionado como nos hubiera gustado. Y luego también nos parece pues bastante cínico por parte del Partido Popular que aquí en Canarias forma parte del gobierno autonómico, nos pida responsabilidad al ámbito estatal, al Congreso, al gobierno del Estado, cuando luego el Partido Popular ha sido cómplice de la ultraderecha para que no se busque una solución real a esta situación. Podríamos hablar largo y tendido de este asunto, pero bueno, voy a dejarlo porque creo que merece un programa aparte, básicamente. Quiero preguntarle por otro asunto de actualidad bastante candente, además, en estas semanas, que realmente se arrastra desde hace meses, que es la situación que vive los ferrocarriles en España, ¿no? El AVE, el Renfe, la situación que hay, especialmente en las líneas que conectan con Andalucía, por lo menos en las dos últimas crisis. ¿Qué valoración saca Podemos de esta situación ferroviaria y qué habría hecho Podemos si tuviese responsabilidades? ¿Qué cree que hay que hacer su formación? Hombre, lo que hay que hacer es una apuesta real. A veces parece que el ministro Óscar Puente esté más interesado en proyectarse él políticamente, lo vemos también a través de sus redes sociales, que en ponerse manos a la obra para buscar una solución real ante estas situaciones. Creo que no hay una apuesta real en este país por el transporte guiado, que al final entran en juego también muchísimos intereses privados, como en otras cuestiones, y bueno, que evidentemente si nosotras hubiéramos estado ahí intentaríamos tomarnos esto más en serio, porque esto sí que es una cuestión que atraviesa directamente la vida de muchas ciudadanas que necesitan ese transporte pues para poder incluso desplazarse hacia su trabajo, sus viviendas, para poder también visitar a familiares en otros territorios, y vemos cómo al final esa afectación por una mala gestión llega a sus vidas. Yo entiendo que no es fácil, ¿no? Solucionar una cuestión como esta, pero claro, también pediría al señor ministro que, bueno, que se centrase un poquito más en cuál es su trabajo en el ministerio y un poquito menos en pues generar esa proyección política propia. Parece que está mirándose más su propio ombligo que realmente en buscar fórmulas que al menos minimicen, ¿no? El impacto que se está teniendo. Además, se da paralelamente a la última crisis con la aplicación, digamos, de la no rebaja de los precios del transporte, que concretamente en mi tramo se ha liberado, pero la mayoría de precios de transporte, desde el cercanías hasta los metros, por poneros un ejemplo, pues se van a ver incrementado su precio por una decisión que también afecta al presidente, bueno, que también incluye su decisión el gobierno de España. Otro tema caliente. Con nosotras en el gobierno, pues evidentemente se tomó la decisión es decir, al igual que la sanidad o la educación se garantiza desde el ámbito público, nosotros entendíamos que el transporte debía ser de la misma manera y de forma gratuita, al igual que cualquier ciudadano puede acudir a su centro de salud y que no se le pase factura por ello. Nosotras tenemos otra filosofía de ver las cosas. Claro, a nosotras cuando se nos trae el Real Decreto Ómnibus, donde hay un totus revolutum y que entre otras cosas lo que se nos plantea pues también es parte de las subvenciones al transporte. Hombre, si te hacen elegir entre que se pierda cualquier tipo de subvención al transporte público
o la nada, es decir, o algo o nada, pues evidentemente es al final, y a veces también nosotras hemos entrado en esto, aunque no nos gustaría, pues al final eliges la opción menos mala, pero evidentemente no es la que nos satisface. Un tema candente que me he dejado hasta este punto de la entrevista conscientemente es que el pasado lunes se dio un paso más en la investigación al, vamos a decir, presunto, aunque podemos estar de acuerdo en que lo hubo, presunto espionaje a su formación política por parte de la policía patriótica del gobierno de Rajoy. Se sentó ante el juez, el jefe ya retirado, Bonifacio Díaz. ¿Qué sensación les deja el transcurso del juicio? Bueno, pues que no se está haciendo justicia con la formación política a la que yo también represento. Creo que durante mucho tiempo en este país se miró hacia otro lado ante estas prácticas completamente detestables por el simple hecho de que las víctimas de estas prácticas eran una formación política que molestaba, que era Podemos, que molestaba a la derecha, pero que también, aparte de la progresía de este país, también les resultábamos molestos. Ahora, si habrá algún tipo de reparación a nuestra formación política por todo el daño hecho, es la cuestión. Yo difícilmente creo que hay alguna fórmula que pueda reparar todo ese daño que se hizo a nuestra formación política. Y es una pena que, bueno, pues por la situación actual que hablábamos de los casos de corrupción que están aflorando en este país, se está hablando también bien poco de este otro tipo de corrupción que también se daba en el seno del Estado, no solo por parte de cargos políticos, sino también en el seno judicial o en el seno policial. Que además aquello buscaba, digamos, conseguir que se dijese aquello del todos son iguales. No, que Podemos también es un partido más de la clase política. Creo que en ese no todos son iguales hay bastante que se libran. Efectivamente, y aún así utilizando todas las herramientas que tenían a su disposición para dañar a Podemos a día de hoy, después de más de 11 años de labor política en este país, con responsabilidades altísimas que hemos tenido miembros de Podemos a todos los niveles, a nivel local, autonómico, a nivel estatal, podemos decir que no tenemos ni tan solo una mancha de corrupción en nuestro haber, y eso creo que es un motivo para enorgullecerse, porque lo que sí que puedo asegurar es que si en 11 años y poniendo todos los medios para intentar sacar alguna porquería, alguna suciedad de alguien, de alguna persona, de algún perfil que formara parte de Podemos, no lo han conseguido, debe ser porque la gente que forma Podemos de verdad se cree esto, se cree que en política estamos de paso, que esto es al final una labor que prestas a la ciudadanía y que se puede hacer política de otra forma, siendo una persona que de verdad en lo que te vuelcas es en buscar un cambio social y no en llenarte los bolsillos. De algún caso, digamos, polémico que ha tenido Podemos en el último año, le preguntaré si ese tiempo al final de la entrevista. Pero bueno, quería rematar la idea y ahora le pregunto otra cosa relativa a su formación, que bueno, que no todos son iguales. Quiero simplemente dejar claro que no solamente afecta a la izquierda, que yo sepa, ninguna formación a la izquierda del Partido Socialista, que se incluye Izquierda Unida, Movimiento Sumar, a todos estos partidos, ninguno tiene ningún caso de corrupción, pero incluso que yo sepa, Ciudadanos tampoco lo llegó a tener. Entonces, también es una cosa transversal, digamos, que defendamos que hay bueno, política a dentro de nivel todo esto. local, otras formaciones A nivel local, políticas sí. sí que han tenido casos de corrupción, Podemos no. Bueno, sé que aquí en Andalucía, En ningún nivel. sé que aquí en Andalucía Izquierda Unida forma parte de aquellos gobiernos de los ERE, pero según yo, que era muy pequeño, pero según he escuchado, Izquierda Unida se los cargó en cuanto pudo. Ya Bueno, no sé, y también otros casos. todos nos acordamos de las tarjetas Black, donde también habían, desgraciadamente, miembros de esa formación.
Bueno, les quería preguntar, ¿no? También un asunto relativo a su formación política, y es que en los últimos días, en Cataluña Podem, perdón, se me ha ido el nombre, María Pazuelo ha sido reelegida en las primarias del partido como líder de la formación en Cataluña. Yo le quiero hacer una pregunta que entiendo que no le va a ser del todo cómoda. ¿Qué sentido cree que tiene su formación Podem en Cataluña por separado de, digamos, los comunes, que digamos, son la izquierda estatal fuerte allí, cuando además tienen que competir con una Esquerra Republicana y con una CUP fuertes a nivel de izquierda? ¿Qué futuro puede llegar a tener Podem enfrentándose a otras tres formaciones a la izquierda del PSC? Bueno, pero eso es como si dijéramos qué sentido tiene la asistencia de Izquierda Unida a Canarias en mi territorio cuando nunca apenas han tenido siquiera un concejal, o otras fuerzas políticas como Sumar cuando a sus asambleas van 5 personas, ¿no? Creo que todas tenemos legitimidad, ¿no?, de poder hacer política en los diferentes espacios, y creo que si no existiera Podem en Cataluña, mucha gente se sentiría huérfana porque no se siente representada del todo en otros espacios, y sí por Podemos. Ahora, que luego se puedan llegar a acuerdos con esas fuerzas políticas con las que compartimos bastantes cosas, pues no se descarta. Pero creo que todas sí que tenemos el derecho a poder hacer política más allá de nuestras expectativas electorales. Claro, yo iba por ahí, o sea, también Izquierda Unida Canarias también lo incluyo, en los partidos que quizás, Claro. si no tienen fuerza, pues por lo menos que tengan que ir con otras formaciones políticas a las elecciones. Y una pregunta que le iba a hacer: ¿cree posible que Podem y Esquerra Republicana, bueno, que se encuentran en una buena sintonía, ¿no? Podemos y la formación de Rufián, ¿cree que puede llegar a confluir Esquerra y Podem Hombre, electoralmente? es verdad que en muchos aspectos estamos plenamente de acuerdo, y hay una sintonía, ya no solo en esos valores que representamos, sino también hay una sintonía política entre las personas más visibilizadas de ambas fuerzas. Y bueno, a mí yo creo que como a tantas otras militantes de Podemos, no nos disgustaría que al menos hubiera conversaciones para poder ver en un escenario político que es muy dificultoso, pues si se puede llegar o no a acuerdos. Ahora bien, cada fuerza tiene su espacio. También hay algunas diferencias, pues está claramente Esquerra Republicana es una fuerza mucho más soberanista. Nosotras pues tenemos una concepción diferente del Estado, y ahí puede también haber diferencias que hagan inviable, ¿no? Pues que en algún momento se pueda llegar a un acuerdo electoral. Pero, sinceramente, y esto no lo yo como parte de la ejecutiva de Podemos, sino como una militante más, a mí sí que me gustaría, y sé que a otras muchas militantes de Podemos también. ¿Y crees que con Esquerra es posible, digamos, aún teniendo en cuenta que tienen dos modelos de Estado tan distintos, pero con, yo qué sé, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más País, que es lo mismo, perdón, Más Madrid, no llegan a ver esas posibilidades? Porque ahora mismo, si le hago la pregunta que tengo aquí escrita, que es que si cree que la izquierda estatal puede llegar a presentarse otra vez juntas a las elecciones, entiendo que la respuesta va a ser que no, que a corto plazo no. ¿Por qué con Esquerra quizás sí sea viable, pero con Izquierda Unida, con partido ministerio, Hombre, también pues por los posicionamientos que estamos teniendo dentro del Congreso. Nosotras prácticamente muchas de las iniciativas que se llevan al Congreso tenemos un posicionamiento muy similar al de Esquerra. Sin embargo, no tan cercano a las fuerzas políticas que conforman Sumar, tal vez porque se ven abocados al estar dentro del gobierno a votar de determinada manera, pero lo cierto es que, bueno, si se alejaran de esas políticas otanistas, de esas políticas militaristas, de esa corrupción que salpica el gobierno, oye, a lo mejor ahí pueda que se produzca algún tipo de acercamiento, pero es que a día de hoy pues no, nos cuesta sentarnos con ellos porque estamos lejos de de los posicionamientos que estamos defendiendo unos y otros en ese Congreso de los diputados y diputadas.
No sé, me imagino que sí, me va a permitir el chascarrillo. Me imagino que sí que conocerá, digamos, a Miguel Maldonado y a Facu Díaz y al podcast que hace, me imagino que sí. Me va a permitir el chascarrillo sacado de ahí. ¿Crees que el señor Iglesias y que su formación se han picado con el resto de la izquierda? No, como hablaba antes, pues evidentemente, hombre, cuando sufre un maltrato varios compañeros, de hecho, nosotras mismas, como parte de, es decir, como diputadas que formamos parte del Grupo Sumar, sufrimos también un acoso y derribo, una persecución que no se nos dejaba trabajar, que no se nos dejaba presentar iniciativas, que incluso nos desahuciaron de nuestros propios despachos, pues claro, ahí evidentemente hay un dolorcillo que nos hace desconfiar, al menos, ¿no? De estas personas. Que esto se pueda arreglar en el futuro. Bueno, yo soy optimista por naturaleza. Ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar. Bueno, le decía que le guardaba para más adelante y nos da un poco de tiempo, así que se lo voy a preguntar. Uno de los casos que estalló al inicio de la legislatura, se acordará usted, me imagino que perfectamente, el caso de Juan Carlos Monedero, ¿no? Como presunto acosador o abusador, no sé exactamente el término adecuado, de mujeres, además mujeres jóvenes, porque yo en mis círculos cercanos, aquí en Málaga, hay gente que tiene familiares en Madrid que me contaban que esto en primera persona, digamos, estos asuntos del señor Monedero. Yo sé cuál es su discurso, que no estaban al tanto de esto, pero es que en un momento dado se llegó a ver que en 2016, si no recuerdo mal, muy pronto, la dirección de Podemos llegó a tener información sobre esto y que no hizo nada y que él siguió formando parte de su Consejo Ciudadano. ¿Qué, ¿Qué hay después de estos meses que ya lo podemos ver digamos, con lejanía y con frialdad? ¿Qué piensa Podemos sobre todo el asunto de Juan Carlos Monedero? Bueno, yo creo que este es un tema muy sensible donde Podemos siempre ha intentado actuar de la forma correcta. Yo la verdad que no tengo conocimiento de si ese expediente o no en el año 2016, como dices, se puso en conocimiento de la dirección estatal. Yo en aquel momento no formaba parte de la dirección estatal y no sé si realmente fue así. Lo que sí que le puedo constatar es que en este momento orgánico, en el que sí que formo parte del secretariado estatal, desde que tuvimos conocimiento de la denuncia, se abrió un proceso completamente garantista en el cual se intentó acompañar a las víctimas que finalmente parece ser desistieron de continuar con el proceso a través de la Comisión de Garantías del partido, pero una vez se tuvo conocimiento, pues se toma la decisión de que se dé un paso a un lado, ¿no? Por parte del perfil que estaba siendo, pues, al final denunciado por estas chicas. Bueno, ahora habrá que ver cómo se desarrolla todo. Parece ser también, ¿no? Que por lo menos la denuncia que se lleva a través de vía judicial al señor Monedero ha sido archivada. Habrá que ver cómo se termina resolviendo todo este asunto, pero creo que Podemos sí que activó, por lo menos en esta etapa en la que yo he estado dentro de la Secretaría, sí que activó todos los protocolos para dar garantías a la víctima y intentar pues de la manera pues mejor posible acompañarlas. Hay algunos asuntos que se nos quedan, digamos, en el tintero, algunos a nivel internacional, pero vamos a dejar si quieres la entrevista, que llevamos una horilla y tal. Estamos terminando la temporada, así que le invito a la siguiente ya para que vuelva la Diana y si es capaz de traer a su secretaria general, Ione Belarra, yo encantado. Pero antes de dejarla ir, en este programa, no sé si lo habéis visto alguna vez, tenemos unas dinámicas al final, que es que pedimos a los invitados que nos propongan un tema para tocar en el programa, un asunto, digamos, social político. No puede ser la vivienda, porque todo el mundo recurre a ese asunto, y de manera excepcional, pues, digamos, a usted tampoco me va a permitir que me hable de los menores migrantes en Canarias, porque pues sería justo iba a decirte eso, que claro, antes me prometiste que ibas a hacer un programa especial. Sería lo típico, yo ya lo tengo apuntado, algo nuevo.
Bueno, pues a ver, déjame pensar porque sinceramente la propuesta iba a ser el abordar pues más en profundidad el tema de las menores migrantes. Pero bueno, creo que se debería hacer también un programa especial, tal vez, sobre lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la izquierda y también la concepción del Estado, de las distintas fuerzas de la izquierda y de las posibilidades de ponerse de acuerdo más allá de nuestras diferencias, ya sean por cualquier tipo de motivos. No, más allá de que pueda ser pues por motivos ¿De qué se ha de pasado? dolores pasados, como hablábamos antes, o circunstancias pasadas que hicieron que nos alejara, de circunstancias actuales como los posicionamientos ante pues, las políticas belicistas del gobierno y otanistas, o pues eso, o los posicionamientos de las distintas fuerzas de izquierda que tal vez nos podríamos poner de acuerdo, pero hay cosas que nos separan como las distintas concepciones, ¿no? de nuestra forma de Estado. Así que bueno, pues ya me tendré que usar la opción B, mi opción, ya que me has descartado la opción A. Pero por supuesto la apunto, igual que esta, que es un asunto que solemos tratar muchísimo en la Diana, Unidad de la Izquierda, pues soy un claro defensor de la misma. Así que bueno, Noemí Santana, diputada de Podemos, gracias por venir a la Diana. Un placer y bueno, en cualquier otro momento estaré encantada de poder acompañarte de nuevo y que me ha parecido una entrevista muy interesante en profundidad y que hemos abordado muchos temas y que bueno, que probablemente algunos de ellos en los que ahora mismo no tenemos certidumbre, en un tiempo muy breve vamos a tener respuestas. Seguramente, seguramente. Nosotros estamos terminando la temporada, así que no sé, igual sí que hay dentro de 2 semanas un programa con entrevista política y le puedo invitar, pero igualmente le invito a la segunda temporada, a la tercera temporada, la segunda es esta, a la tercera temporada, que ahí seguro que nos veremos. Muchas gracias, Ana Santana, por Encantada, venir. Nosotros nos igualmente. vemos la semana que viene, no, nos vemos este domingo, porque este es el programa de la semana pasada. Este domingo tenemos, si no se cae, esta mañana por la mañana, que es cuando lo grabamos, en términos, digamos, de mi vida a nivel temporal. Mañana por la mañana grabamos un programa con casi todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga, que lo veréis el próximo domingo en nuestros canales. Así que muchas gracias por vernos y hasta este domingo. Chao, chao.